Docente, buen día. Quien le saluda es el estudiante de la carrera de Derecho, Guido Willy Solís Mezco. Para continuar con mi trabajo, mi aplicativo he tomado como caso la vacancia del presidente Martín Vizcarra en noviembre del año 2020. La vacancia del expresidente Martín Vizcarra ha, es uno de los eventos más críticos de nuestra historia política recientemente, que ha generado una serie de reacciones a nivel nacional como internacional. La destitución de Martín Vizcarra bajo el concepto de incapacidad moral. Este concepto de incapacidad moral está contemplado en nuestra Constitución Política en el artículo 113, en el segundo punto, que indica, ¿no?, su permanente incapacidad física o moral declarada por el Congreso. A consecuencia de este artículo, el Congreso ha entrado en votación para su vacancia por incapacidad moral. Ya, a consecuencia o tomando como pretexto las múltiples denuncias que se le dieron cuando estuvo como presidente del gobierno regional de Moquegua por actos de corrupción. Y a pesar de que hubo las denuncias, no existe una sentencia judicial concreta, lo que deja una abierta discusión si este hecho de vacancia fue algo legítimo o se vieron intereses personales o políticos para dar con la vacancia de Martín Vizcarra. A consecuencia de la vacancia, el Perú entró en una crisis de descontento por parte de la población, eh, desencadenando, ¿no?, protestas masivas y preguntándose la población prácticamente en un descontento porque la acción que realizó el Congreso no fue un legal procedimiento. Luego de la vacancia, quien asumió la presidencia fue el presidente del Congreso, Manuel Merino. Bueno, que luego de asumida la presidencia, igualmente la población salió a protestar a nivel nacional porque no estuvieron conforme eh, cómo él llegó, ¿no?, prácticamente a ser el presidente de nuestro país. Y pasado los 5 días de su gobierno, en un mensaje de la nación, él renunció al cargo de presidente, dejando, ¿no?, una crisis profunda política en nuestro país. Eh, para entrar en contexto sobre qué es la incapacidad moral permanente, no existe eh, ¿no?, una definición clara, el cual limite sus alcances, que permita una interpretación amplia y subjetiva por parte de los legisladores. En este caso, la vacancia de Martín Vizcarra, vemos que fue aplicada este término, ¿no?, incapacidad moral, declarada por los congresistas. Varios legisladores, o perdón, juristas indican, ¿no?, que la vacancia fue motivada más por intereses políticos que por una genuina preocupación por la moralidad del gobernante. Se dice que hay una crisis de representatividad en el Congreso. Esto fue como consecuencia, ¿no?, de las protestas que hubo a nivel nacional, en el cual no estuvieron conformes con este acto dado por el Congreso. Voy a hablar concretamente sobre una comparación, ¿no?, sobre las leyes injustas y su obediencia según el filósofo Sócrates. Poniendo en contexto este tema que es la vacancia de Martín Vizcarra. Sócrates nos dice que es fundamental o su idea se basa en la obediencia a las leyes, incluso cuando éstas pueden ser consideradas injustas o inmorales. Sócrates defiende a capa y espada que las leyes están hechas para obedecerse y muchas veces sin importar, ¿no?, que estas leyes no se apliquen de manera moral o desfavorezcan a la justicia. Para él las leyes son un pilar fundamental de la convivencia social.
y su obediencia moral debe ser inquebrantable. Sócrates argumenta que un ciudadano tiene la obligación de respetar las leyes bajo las cuales ha vivido. Y en este caso que he tomado sobre la vacancia de Martín Vizcarra, podemos poner en contexto el pensamiento de Sócrates de que las leyes se deben obedecer prácticamente así sean mal dadas o no se haya jurisprudencia clara sobre la misma o haya ambigüedades que no, que no estén claras, ¿no? Sobre lo que debe precisar una ley de manera objetiva y subjetiva. Las leyes nos dice que no deben ser desobedecidas a conveniencia, pues hacerlas minaría el respeto hacia las instituciones y fomentaría el caos social. La vacancia del presidente Vizcarra nos lleva a una reflexión socrática de pensar que el deber de obedecer las decisiones legales, aunque éstas sean percibidas como injustas por parte de la población. Prácticamente nos dice que el poder eh, legislativo que nos representa como ciudadanos las decisiones que toma él mismo debe de obedecerse y no por el hecho de que la población salga a protestar, estas no deban de cumplirse o deban de cesar su cumplimiento. Eh, Voy a hablar también sobre la democracia como política corrupta y un buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón nos dice, ¿no? Eh, Tiene una reflexión puedo decir yo, bastante realista, porque su pensamiento indica de que donde hay democracia está la corrupción y que los elegidos a gobernar deben ser personas con experiencia sobre este tema, ¿no? Deben ser personas preparadas, dedicadas a la política, dedicadas a fomentar, ¿no? El bienestar común, no el bienestar de intereses particulares. Ese es el pensamiento de Platón. Y respecto a la destitución de Vizcarra, que ha generado tanta controversia y descontexto en la ciudadanía, puede ser visto como un acto donde intereses particulares dentro del Congreso prevalecieron sobre el bien común. ¿Por qué? Porque prácticamente han tomado como punto de partida sobre incapacidad moral las denuncias que se formularon en un periodo, ¿no? Durante que fue presidente del gobierno regional de Moquegua y no tiene sentencia alguna para que sea declarado inmoral. Los procesos democráticos pueden ser manipulados para fines que no necesariamente buscan el bienestar de la nación. Esto es lo que nos dice Platón. Platón proponía en sus obras que el buen gobernante debería ser alguien que proyecte un conocimiento superior. Es alguien que está relativamente y ampliamente preparado, en especial que tenga la idea de hacer el bien en común. Y vemos que, bueno, los presidentes que tiene nuestro país pues, son elegidos justamente con este principio, ¿no? De que realicen el bien común. Para Platón, este tipo de situaciones reflejan, ¿no? Este tipo de situación que se dio la vacancia de presidente, reflejan el peligro de que en una democracia el poder caiga en manos de aquellos que no tienen la capacidad moral o intelectual para ejercer de manera justa y equitativa. Bueno, esto comparando también porque he sabido que en ese congreso de ese tiempo hubo eh, 5 congresistas que estuvieron con estos casos iguales investigados por actos de corrupción y vemos que ellos también formaron parte, ¿no? de esta vacancia. Y ahí podemos hablar de que con qué moral pudieron haber aplicado esta vacancia. Voy a hablar con respecto al pensamiento de Aristóteles, respecto al caso que he planteado.
de manera así rápida. Aristóteles aborda la justicia como una virtud fundamental en la vida política y social. La vacancia de Martín Vizcarra puede analizarse desde esta perspectiva, ya que uno de los principales cuestionamientos fue si se le dio al expresidente un trato justo considerado que no había, ya que no había una condena judicial firme. Aunque el Congreso actuó de acuerdo a sus facultades constitucionales, la moralidad de su decisión era cuestionable. Aristóteles sostiene que la virtud del gobernante radica en su capacidad para actuar con justicia. Bueno, no solamente habla de un gobernante, ¿no? Se refiere también a los congresistas, ya que ellos nos representan o representan eh, a las regiones en general de nuestro país. Sobre el estado del contractualismo social y la corrupción. Hoybes, Flug y Rosen. Eh, el contractualismo social nos plantea que los seres humanos establecen un pacto con el Estado para garantizar su seguridad y bienestar. En este contexto de la vacancia del presidente, el Estado no solo debió de garantizar la seguridad, sino también proteger los derechos naturales de los ciudadanos, como la vida, la libertad y la prioridad, ya que eh, estos términos recaen, ¿no?, sobre el presidente constitucional. En el caso de la vacancia de Martín Vizcarra, muchos argumentan que el Congreso abusó de su poder y no actuó en defensa de los derechos del pueblo, lo que generó como consecuencia protestas y una demanda popular por cambios en las instituciones. Como conclusiones respecto a mi caso que he planteado, se debe crear, ¿no?, jurisprudencia sobre lo que es incapacidad moral, ya que no está un término que está determinado, no tiene precisión ni de objetividad ni subjetividad. Y el proceso de vacancia expuso debilidades en la claridad legal y la falta de criterios específicos en nuestra Constitución. También como conclusión, considero yo que debe crearse, ¿no?, un congreso o un grupo de juristas que aclaren este tema, ¿no? O que haya una reforma en la Constitución. Como lo digo, reformar la Constitución para definir claramente qué es incapacidad moral permanente. Establecer procesos judiciales previos antes de utilizar la figura de vacancia presidencial. En otras palabras, de que haya una sentencia, ¿no? No simplemente que haya un proceso de investigación por actos delictivos. Promover mayor transparencia para la toma de decisiones dentro del Congreso. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de actos legislativos. Eh, Estos son los puntos que he tomado en cuenta. Muchas gracias por su tiempo docente.